¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en este espacio donde conversamos con expertos en el tema de educación. Les saluda Beatriz Caguasa desde La Paz, Bolivia, y vamos a dirigirnos de inmediato hasta España para saludar a Xavier Pascual, consultor de Reimagen Education, experto en metodologías de enseñanza y aprendizaje, que está compartiendo estos minutos con nosotros. En primera instancia, gracias por compartir con Conversaciones Unifrance. Bienvenido. Muchas gracias, Beatriz. Un gusto. Hablemos de las habilidades que están en constante cambio. Estamos viviendo un mundo disruptivo, producto de la pandemia y de la revolución del tema digital que hemos experimentado a finales del siglo pasado a inicios de este siglo. ¿Cómo está en este marco el proceso de aprendizaje en estos tiempos disruptivos? Bueno, sin duda, creo que el tema de momentos disruptivos, yo creo que estamos viendo un cambio de era, ¿no? En la parte educativa, sin lugar a dudas, en la que pasamos pues desde de una realidad educativa que es muy centrada en lo que sería el conocimiento, y ahora actualmente pues hay un movimiento que ya viene de antes, es decir, ahora empezamos a notarlo más a escala más grande, ¿no? Pero empezamos a notarlo y a vivenciar pues la necesidad de un desarrollo, pues como bien vamos viendo, de habilidades pues tanto técnicas como habilidades transversales, ¿no? Que se les llama pues en el mundo anglosajón se le llama soft skills, ¿no? O life skills, ¿no? También. Pero bueno, en ese sentido, la verdad es que el cambio es grande porque no solo es en base a la manera en cómo aprendemos, sino también en los formatos en los que aprendemos, ¿no? A propósito de lo que señalas en tu parte final de tu alocución, estas habilidades blandas que se convierten en elementos importantes dentro del ambiente laboral, ¿cómo las estamos incluyendo en el tema del proceso de enseñanza y aprendizaje? Mm. Bueno, fíjate que esas habilidades blandas principalmente se trabajan, digamos, cuando tú pones a las personas a hacer cosas, ¿no? Hacer cosas desde el colaborar, desde el comunicar, desde el crear, desde el resolver problemas, ¿no? Lo que se le llama el poder trabajar a través de esas metodologías activas que les conllevan, pues, pensar críticamente, ¿no? Pues desarrollarse en base a la necesidad práctica de algo que tienen que resolver, ¿no? Ya sea un proyecto, ya sea un reto, ya sea un caso, como pasa en medicina, ¿no? Entonces, esa es una de las maneras en las que se desarrollan esas habilidades, ¿no? Pero sobre todo, fíjate que hay un cambio del individualismo a la colaboración, ¿no? Y eso conlleva, pues, obviamente que desde antes, pues, seguramente los sistemas eran más individuales, pues enfocados, como bien podemos entender, a una realidad social distinta e industrial también, y ahora nos encontramos en una necesidad de colaborar continuamente, y eso conlleva pues tener habilidades desarrolladas, ¿no? De colaboración y comunicación, por ejemplo. Más que nunca estamos enfrentándonos al proceso de educación en base a los retos. Son tiempos de ubicar el aprendizaje en el contexto real, es decir, en problemas de nuestra realidad. ¿Cómo y a partir de qué incluimos este elemento en el aprendizaje en los modelos educativos? Claro, fíjate que tiene mucha lógica la realidad que estamos viviendo, ¿no? Al final es para qué estamos aprendiendo, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a aprender, por qué y para qué vamos a aprender eso, ¿no? Entonces, fíjate que el aprendizaje por sí mismo puede ser interesante como una manera de tener conocimientos, pero luego, ¿dónde se transfiere esa realidad, ¿no? ¿A dónde transferimos esa realidad, ¿no? Y ahí está, pues, la realidad que nos encontramos hoy en día, que es, pues como tú bien nombraste, esa metodología de aprendizaje basado en retos podría ser una de las realidades en la que a través de problemas reales, del contexto cercano, pues ya sea de contexto a nivel social, ya sea a nivel de contexto de empresas, pues se resuelven necesidades reales y el alumnado tiene que identificar qué elementos tiene que aprender para poder dar respuesta a esa problemática real. Bueno, en definitiva, Beatriz, lo que nos pasa día a día en el mundo laboral, ¿no? Cómo nosotros abordamos esas problemáticas que nos llegan, las identificamos como un reto, ¿no? Para darle motivación y darle empaque, y a partir de aquí identificamos, oiga, pues qué nos falta aprender o qué conocimiento nos falta adquirir en este equipo, qué necesitamos saber para poder dar respuesta a ese reto, ¿no?
Ujú. Quiere decir que vamos a estar en constante aprendizaje, no solamente de cómo se hace, cómo se resuelve el problema, sino particularmente también en las habilidades que debemos formar. Hago esta introducción para ir a mi siguiente pregunta. Estamos en tiempos de la revolución tecnológica y nuestras carreras, nuestra formación se enfrentan día a día con herramientas tecnológicas que nos ayudan a interactuar con nuestra profesión o con la formación de nuestra profesión. ¿Qué importancia en este marco tienen las tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje? Ujú. La tecnología como herramienta es vital, ¿no? Pero como entendida como herramienta, es decir, la tecnología nos tiene que ser un facilitador para poder vehicular, para poder llevar a otro nivel, pues probablemente ese aprendizaje, ¿no? Esas experiencias que puede vivir el alumnado, ya que obviamente hoy en día, pues con la tecnología también puedes vivir experiencias que antes no las podías vivir, ¿no? Pues experiencias inmersivas podría ser un ejemplo, o poder colaborar con otras, imagínense, pero imagínense con equipos de distintos países colaborando en una única plataforma para resolver necesidades reales, grandes retos que tiene el mundo, ¿no? Eso es una gran oportunidad, eso es único, es talento alrededor del mundo que la tecnología nos permite unificarlo y utilizarlo. Y ahí es donde tiene que estar la tecnología, como una herramienta que nos permite potenciar, aumentar el valor, ¿no?, del aprendizaje. Pero la tecnología para digitalizar, digásemos, un proceso tradicional de aprendizaje, eso en sí mismo no aporta un valor educativo, aportará un valor, si quieres, a nivel de procesos y que será más ágil, pues probablemente, pero en cualquier caso, a nivel pedagógico, a nivel educativo, eso no tiene por qué aportar un valor. Entonces, depende de cómo usemos la herramienta, que es la tecnología, aportaremos mayor o menor valor. Es una herramienta para construir lo que queremos hacer, eso tiene que quedar absolutamente claro. Xavier Pascual, hablemos sobre el rol de las universidades universalmente hablando, ¿no? Eh, es un laboratorio científico y de conocimiento para resolver problemas. Vuelvo a la pregunta 2 y 3. ¿Estamos en un escenario exquisito para lograr cumplir este rol encomendado por la sociedad? Yo te diría que es ahora o nunca. Tengo esa sensación, es ahora o nunca. Antes veníamos conversando y creo que nos encontramos en una realidad social bien compleja, ¿no?, alrededor del mundo, ¿no?, ni localmente ni nacional, sino a nivel internacional. Pienso que las instituciones educativas de educación superior, universidades, en este caso, son clave para poder avanzar en el desarrollo humano digásemos, y en el poder seguir viviendo en este planeta, ¿no? Creo que son elementos que tienen a su alcance recursos, que tienen talento, que tienen oportunidades de englobar distintos actores, como son organizaciones no gubernamentales, gobiernos, empresas privadas, y identificar esas necesidades y poner el talento a trabajar para resolver eso, ¿no? Es decir, no se me ocurre un mejor escenario y no se me ocurre que podamos realmente demorar más esto. El mundo lo requiere y requiere realmente que hagamos una acción por ello, ¿no? Eh, Xavier, las universidades estamos listas para inmiscuirnos plenamente en este reto. Estoy pensando en el aula clásica de las universidades. ¿Cómo ha evolucionado el aula con este concepto que nos planteas? Bueno, el aula en algunos casos no ha evolucionado mucho, ¿no? En algunos casos creo que no ha evolucionado mucho, pero sí que creo que universidades bueno, hay miles en el mundo. eh, Hay de todo tipo y hay universidades que están más preparadas y otras que no están absolutamente para nada preparadas y que es muy probable que en los próximos años desaparezcan. Así, literalmente. Eh, Creo que es el momento en el que es adaptarte o morir, ¿no? Entonces, básicamente porque las generaciones, ya no te digo ni nuevas ni no nuevas, es decir, porque el aprendizaje va a lo largo de la vida, van a demandar pues realmente lo que demandamos a nuestro día a día, que se vivan experiencias, ¿no? Que se vivan experiencias. Creo que todas las personas hoy en día podemos identificar que antes íbamos y pues seguramente
consumíamos un servicio, ¿no? En este caso, pues podría ser, por ejemplo, ¿no? La formación, y ahora mismo demandamos siempre experiencias, ¿no? Ahí, antes íbamos pues incluso a un restaurante y pues comíamos y ya, y ahora demandamos que eso sea una experiencia integral, ¿no? En la que vas a un lugar ambientado, comida, temática, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto está pasando en la educación, es decir, está pasando en la que pasábamos de ir a escuchar y ser instruidos a ir y ahora vivir una experiencia con otras personas y a ser capaces de construir nuestro proyecto profesional, ¿no? Y en algunos casos incluso las universidades están acompañando, que eso es lo ideal, a construirse también como personas, ¿no? Que creo que es una tarea muy importante de las universidades, ¿no? En este marco, ¿cómo estarán los docentes? ¿Están listos para esta nueva forma de reimaginarse la universidad? Bueno, yo tengo que decir que los docentes, digásemos, siempre están listos para acompañar y ayudar a los estudiantes, ¿no? Lo que no podemos pretender es que de la noche a la mañana, ¿no? Cambien su manera de entender las cosas, cambien su manera de actuar, cambien su manera de vivir, ¿no? Y en ese caso, pues obviamente de trabajar. Más que nada porque este cambio de paradigma, antes hablábamos de ese cambio de era realmente nos lleva a que las personas requieren hacer un cambio personal, y un cambio personal no se hace de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, acompañamiento y obviamente formación, ¿no? Entonces, con esos tres elementos, creo que sí que el profesorado siempre ha puesto de su voluntad, y más allá de lo que le pertocaba, como es obvio, y que bueno, pues al final son las personas que nos han ayudado, ¿no? No nos olvidemos que al final, si todas y todos estamos aquí, es porque hemos tenido docentes desde preescolar hasta la educación superior que nos han ayudado, ¿no? A avanzar en nuestra carrera personal y profesional. Por tanto, yo te diré que sí, siempre el profesorado, en su gran mayoría, está dispuesto a poder avanzar, pero requiere tiempo, acompañamiento y formación. Estamos viviendo en tiempos disruptivos, no solamente en cómo estamos mirando el mundo y cómo lo estamos viviendo, sino en las propias experiencias del proceso de enseñanza y aprendizaje. Xavier, gracias por estos minutos. Te dejo los micrófonos para que puedas dar una reflexión final en torno a quienes amamos, vivimos, pero también sentimos el tema de la educación. Muchas gracias, Beatriz. Yo seré breve para poder despedirme. Primero de todo, agradecer este espacio, y luego pues a las personas que nos estén pudiendo escuchar, sobre todo invitarles a ser parte también del cambio, ¿no? Creo que el cambio no solo va por parte de las personas que forman parte de la educación, sino por parte de la sociedad. Creo que la sociedad tiene que presionar, tiene que acompañar, tiene que respaldar al profesorado, tiene que respaldar al sistema educativo, que requiere un cambio, y que quisiera desde aquí transmitir que realmente el mundo lo necesita, ¿no? El mundo lo necesita, y necesitamos estos cambios disruptivos para tomar otro rumbo y lograr como sociedad pues también ser capaces de resolver grandes retos que tenemos por delante. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, gracias a Xavier Pascual, él desde España, nosotros desde Bolivia, hablando de lo que nos apasiona, el mundo de la educación. Esto fue Conversaciones Unifrance. Hasta una próxima oportunidad.